partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan todos ustedes muy buen mediodía, comenzando el programa número 8 de Voces de Montevideo, el programa que responde a la Departamental del Partido Comunista del Uruguay. Y bueno, hoy se acaban de anunciar la cantidad de firmas que hemos alcanzado hasta el momento. Un número más que significativo, importantísimo. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Néstor? Buen día, Daniel. ¿Cómo andan? Recién anunciaron el comunicado de la cantidad de firmas y llegamos a las 572.551 firmas. Así que bueno, estamos cerca del objetivo. Daniel, buen día. 6 séptimos estamos de la firma, estamos cerquita. El paso, hay que seguir trabajando. Buen mediodía, Néstor, buen mediodía, Noelia, buen mediodía, audiencia. Es así, estamos bien cerquita, es un último empujón que le tenemos que dar. Cada uno y cada una de nosotros tenemos que estar estos días en la calle juntando cada firma de esas que están ahí, que salen, apenas uno las va a buscar. Así que bueno, contentos por esta cifra, realmente estamos a un pasito nada más. Sin lugar a dudas, bueno, para el programa de hoy vamos a hacerlo un poco histórico, vamos a recordar la historia con dos protagonistas de ese momento, pero como siempre, primero vamos con el editorial, generamos la expectativa y después sí, arrancamos con la entrevista del día de hoy. Sí, muy bien, arrancamos con el editorial. A partir de hoy nos quedan 17 días para que la Comisión Nacional Pro Referéndum haga entrega de las firmas que nos posibiliten a los uruguayos convocar un referéndum para discutir, cosa que el gobierno no quiere hacer hasta ahora. Los contenidos de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que pretendemos que se deroguen. Intensas jornadas con miles de compatriotas en las calles, desafiando el frío de estos días, tomando todas las medidas sanitarias del momento, juntando barrio a barrio, casa a casa, las firmas que nos faltan para asegurar la primera parte del triunfo, que haya referéndum. Destacable fue la jornada del 17 de junio en el marco del paro convocado por el PIT-CNT contra el hambre, la desigualdad creciente, por la vida y en solidaridad con los 15 profesores sancionados en San José, en la cual miles de brigadistas salimos a golpear las puertas de los diferentes barrios de Montevideo y del resto del país, peinando cada uno de ellos donde aún no habíamos llegado. El 18 de junio, la Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que en dicha jornada se recolectaron 25.000 firmas. Esto nos sigue demostrando que la afirmación de que venimos sosteniendo es correcta. Las firmas están, hay que seguir saliendo a buscarlas. No es novedosa la pelea de nuestro pueblo cuando entiende que la lucha paga. Como ante cualquier avance de las clases dominantes en el mundo, siempre la clase obrera y los trabajadores se ponen al frente de las batallas. La historia marca esta inflexión como ocurrió el 27 de junio de 1973, cuando nuestra clase obrera se puso al frente en la defensa de la democracia contra la dictadura y se mantuvo en combate hasta que salió el último preso de las cárceles. La clase obrera uruguaya hirió de muerte a la dictadura, cumpliendo con una resolución de 1964 de la Central Sindical ante el golpe de Estado en Brasil. Se anunciaba que de haber golpe de Estado en Uruguay, los trabajadores responderían con la huelga general, la cual se mantuvo durante 15 días en la más estrecha comunión y solidaridad del pueblo con quienes defendieron y pusieron en práctica la medida. El golpe de Estado en nuestro país también nos demostró que la estrategia del imperialismo era global para toda Latinoamérica, como lo evidenciaron los golpes de Estado en cadena en Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, y en tiempos después ratificaron los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano. La huelga general de 1973, de cuyo comienzo en 5 días se conmemoran 48 años, implicó 15 días de heroica lucha en la que la clase obrera no claudicó nunca y dio inicio al combate que se mantuvo durante los 12 años de la dictadura. Bien, hasta aquí lo que es la página editorial de Voces de Montevideo.
siguen, bueno, habiendo repercusiones de lo que tiene que ver con el anuncio de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Nos dice Adrián, confianza y esperanza en el trabajo del pueblo para llegar a completar un séptimo de las firmas que tenemos. Podemos lograrlo en estos días que nos faltan, a redoblar los esfuerzos. Y bueno, el saludo para Adrián, que está presente en la audiencia de Voces de Montevideo. El abrazo para Adrián, y es así, depende de nosotros, y eso es lo bueno, de verdad. Digo, cuando las cosas dependen de uno, es uno el que tiene que tener la capacidad para lograrlas, y estamos en eso y vamos confiadísimos en que vamos a llegar. Bueno, y decíamos que teníamos invitados, bueno, un viejo en el tiempo, no porque él sea viejo, sino en el tiempo, bueno, compañero, camarada de todas las horas, a quien le vamos a dar los buenos días con la presentación de Noelia. Bueno, buen día, compañero. Es muy importante para nosotros tu presencia aquí. Queríamos saber que nos des información y conocimiento de este acontecimiento histórico del 27 de junio. Lo anunciamos, pero no le preguntamos. Juan Carlos Cano, exacto, eso. Viejo compañero, bueno, de 1000 luchas del partido, integrante de la Juventud Comunista desde muy joven, vivió toda la época del golpe, la recuperación de la democracia, y ahora, un poco más grandecito ya, Juan Carlos anda por Salinas, por allá, por el norte de Salinas, así que una alegría tenerte por acá, Juan Carlos. Muy buenos días a los compañeros de la departamental, de la audición. Buenos días a los oyentes de esta audición. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Quedé un poco sorprendido y muy contento de que me invitaran a participar, a recordar estos 48 años que va a cumplir la heroica huelga general que respondió inmediatamente a ese golpe fascista. Muy bien, Juan Carlos, bueno. Bueno, Juan Carlos, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo recuerdas los días que se avecinaban al golpe de Estado y la implementación de la huelga? ¿Qué nos podrías comentar tú desde eras joven, eras estudiante? Si bien al camarada lo conocí ahora y me comentaba que era parte de la Juventud Comunista, no es lo mismo vivirlo como obrero que como joven, militante, así que es interesante que nos cuentes cómo lo viviste tú desde tu lugar. Bueno, voy a, lo que no hice anteriormente, saludar a los compañeros que están recolectando las firmas que faltan y que vamos a llegar, porque este tema es un tema que tiene que ver también con la acumulación, que tiene que ver con la defensa de las instituciones. En aquel momento, la clase obrera, los estudiantes, la cultura, el pueblo uruguayo pagó con sangre la defensa de la democracia, que no fue solo los 15 días de la huelga. Pero hoy estamos en defensa de la democracia también, entonces las firmas son fundamentales para llegar a que la gente se entere, a que el pueblo uruguayo se entere qué es la verdadera LUC, qué es la trampa que nos vienen a meter para retroceder años en el avance que habíamos obtenido en los últimos 15 años de gobierno frente amplista. Y sin duda es la lucha de aquellos años con la de este año, precisamente. A eso me refería, que es como que acá nada se para, todo continúa. Y la lucha no se para jamás, no se paró en esos 12 años, se va a seguir parando. Entonces, de aquellos tiempos yo puedo decir que de la huelga se puede hablar en distintas perspectivas. Una, la vivida individualmente, cada uno de nosotros, desde su óptica, desde su lugar de trabajo y de lucha. Y otra es en el proceso y cómo se dio, y hablarlo más en general. Nosotros veníamos de una década mínimo, una década más, como 15 años de retroceso brutal a nivel político, social y económico para el pueblo uruguayo, con medidas prontas de seguridad desde Pacheco para adelante, mes a mes, día a día, donde habían pasado los primeros mártires estudiantiles, donde habían pasado por la 20 y nos habían asesinado, fusilado a 8 camaradas obreros con las manos vacías, desarmadas, y donde antes de eso se había terminado, se había roto la tacita del Plata, se había roto la Suiza de América con la primer firma de intención
al Fondo Monetario Internacional, el contador Assini, el primer gobierno Eso fue en el 58. en el 59. 59. Previo a eso, empezaron las demostraciones y la lucha por la unidad del pueblo, la lucha contra la ley orgánica, por la ley orgánica, donde hubo un abrazo que se dio la clase obrera en el Obreros y Estudiantes Unidos de Adelante con la FEU, con los estudiantes, que sigue hoy en ese camino. Al principio de los años 60, en el año 61, se forma el primer intento de unidad de la izquierda, que veníamos flaqueando porque éramos puñados, y la unidad de la izquierda con sectores avanzados de los partidos tradicionales en el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, primer intento, no, primer realidad de unidad de parte de la izquierda. Luego, en el Congreso del Pueblo, en el año 1965, y nosotros no éramos apenas nacidos, en el 54, pero la historia nos está diciendo, visto desde ese punto de vista, no de la experiencia personal, de que también mientras el imperio, mientras la derecha, mientras el fascismo apretaba, también del lado del pueblo se iban forjando los caminos de la unidad, los caminos de la lucha unidos. En el 65 se hace el primer Congreso del Pueblo, donde participan 800 organizaciones aproximadamente, de todo tipo, desde cuadro de fútbol, de baby fútbol, hasta comisiones de fomento de los barrios, políticos de todos los sectores y sociales, por supuesto con la clase obrera y los estudiantes del firme. En el 66 se abraza la unidad de la clase obrera en una sola central, en la CNT, pero antes, durante el golpe de Estado, cuando se concreta el golpe del gorila en Brasil, los trabajadores, no estando en Central Única todavía, en asambleas de fábrica, de centro de trabajo, en todos los trabajadores organizados, votaron que se responde a cualquier golpe de Estado con huelga general. Y a eso vamos. Eso demuestra lo que nosotros decíamos en el editorial, que tiene que ver con la estrategia del imperialismo norteamericano, de que aquel que no le siguiera su paso, bueno, iba a haber golpe. Y la central, en pleno proceso de formación, porque veníamos de un proceso de unidad entre las 5 centrales, en pleno proceso de formación que se consolida luego en el 66, bueno, le da la oportunidad de que los trabajadores decidan, y los trabajadores dijeron, ante el golpe de Estado en Brasil, que le dieron a João Goulart, bueno, vamos a nosotros a ocupar las fábricas. Y así fue, Juan Carlos. Y así fue. Pero antes del 73 había un hito que hoy se mantiene, que es la unidad de la izquierda expresada en el Frente Amplio, con la conducción del general Sereni, un general del pueblo, y con la unidad de comunistas y cristianos, independientes, blancos y colorados, caídos de las ramas, esas que no conviene caer al lado del árbol, se fueron de esos árboles, se fueron de esos bosques, porque no tenían lugar, eran gente que quería el bien para su país de verdad, y entonces entre toda esa gente se forma el Frente Amplio, y nosotros, en lo personal, fuimos fundadores, partícipes, no por estar en ninguna dirección, pero nosotros fuimos comunistas antes que existiera el Frente Amplio. Entonces, con mucha alegría, la juventud de esa época se abrazó a la bandera de la unidad y, bueno, nos criamos en eso, en la unidad del pueblo. En esta vocación unitaria que tiene nuestra izquierda, es interesante lo que el camarada está comentando. Me gustaría que nos llevaras alguna anécdota de ese momento, de esos 15 días, más allá de que estamos haciendo un análisis general y objetivo de lo que pasó. Es interesante que nos cuentes cómo lo viviste vos como joven. Después me gustaría también que nos dejaras ahí a los jóvenes que están escuchando un mensaje vinculado con eso, ¿no? Que es algo muy importante. Así que bueno. Bueno, no sé si es porque de muy joven, de muy pequeño, apenas 13 años, me integré a la lucha estudiantil en el centro de estudio, que empecé en el Liceo Miranda, seguí en el glorioso Liceo 17, que tuvo un mártir en la dictadura que fue Walter Medina, además de Ramón Peré, de la Facultad de Veterinaria. Bueno,
no sé si será porque de muy joven salí a defender mis derechos, enseñado por mis mayores, que yo hoy, con 66 años, me siento que la apuesta es con los jóvenes. Toda la vida me sentí, nunca, ese corazón lo tuve siempre. Sí, siempre, sí. Los años pasan, los cuerpos se deterioran y un día no vamos a estar más, pero creo que nos vamos a ir jóvenes. Me siento así. Entonces, justo en el año 72 yo había dejado de estudiar, no porque había terminado, sino porque yo trabajo desde muy joven, también desde que entré a estudiar, y ese año no estudiaba. Entonces estaba alejado de la militancia de la juventud orgánica. Estaba en mi barrio, estaba en mi casa y en el trabajo, que era rotativo todavía. Entonces no era fácil estar enganchado fuera de los centros estudiantiles para los jóvenes. Aunque teníamos el Comité de Base Comercial 1, ahí en Martín García y Cufré Chico, en el barrio de la Comercial. El Hoy Unidos Venceremos. Sí, es que el mismo está una cuadra comité. más. El comité que yo voy precisamente, Juan Carlos. Es Mirá a vos. una cuadra, Claro. de donde estaba antes. De donde estaba antes, sí, Donde sí. moría Cufré Chico estaba el comité. Ay. Entonces llega el golpe de Estado. Yo estaba informado muy por fuera, pero informado por la situación que vivía. Uno no deja de estar informado y de saber lo que pasa al lado suyo, más que con un padre del sindicato, ¿no? Claro. A las 7 de la mañana mi padre me despierta: flaco, hoy no se trabaja, golpe de Estado, huelga general. Nunca me levanté tan temprano como me tocaba entrar a las 2. Pero entonces salí, me vestí, me estaba lavando la cara y vienen los compañeros de la juventud de la zona a integrarnos al combate. Y así nos integramos. Nos tocó estar con la gente del comité, recuerdo a Pocha, la mamá de Ramoncito, de Mariela y de José Pedro, siempre la recuerdo como nos iba a buscar cuando caímos presos en las pegatinas, ella. Y nos pusimos a la orden, por supuesto, de la clase obrera. Seguro. Y bueno, entre una cosa y otra, la juventud de la zona del Regional 2, donde el responsable, creo en ese momento, era Andrés Di Pascua, el compañero que le pusimos nombre a la brigada que está saliendo. Soy miembro de esa brigada, somos toda esa generación y de esa zona, ¿no? Regional 2, se llamaba Seccional Octava, y 12 y 19, eran las otras seccionales, que hoy es el Andrés Di Pascua, justamente. Sí, y bueno, nos pusimos a la orden y los jóvenes de esa zona, unos a ocupar la Facultad de Química, otros la Facultad de ayudar a las ocupaciones de la Facultad de Química, unos estudiantes, otros no, y otra la ocupación de la Facultad de Arquitectura. Y otros a contribuir con el tema de las fábricas ocupadas en la zona. Había muchas fábricas de la aguja, había talleres metalúrgicos, no grandes, pero de 30 trabajadores, 20, Fleischmann, que era lo grande que había. Y entonces mantuvimos ese vínculo y esa movida durante los 15 días, llevando Grampas Miguelito, a donde se precisaran, llevando volantes, que los volantes eran... a mimeógrafo. Sí, a mimeógrafo y de mano. Y a mano. Claro. Y los estudiantes eran más bien los responsables de los volantes y los obreros responsables de los Miguelitos. Era un poco así. Pero esa unidad obrero estudiantil se vio en la lucha abrazados hasta todo. Hasta la cárcel, hasta el exilio. Que sin duda, digo, se pudo sostener esa lucha heroica por eso, por la unidad de todo el pueblo, en definitiva, atrás de esas ocupaciones, atrás de la gente que estaba llevando adelante la medida, digo, apoyando, ¿verdad? Los comités de base juntando comestibles, apoyando Exacto. las ocupaciones con comestible, con dinero, y usamos los instrumentos que se tenían. Yo usaba la bicicleta de un primo que tenía unas rueditas. Vos no grandote, sé. Juan Carlos, imagínate Sí. lo que quedaría ahí. Sí, me decían Maguila. Maguila, claro, el oso Maguila, claro. Por favor. Entonces recuerdo, no se me olvida el recuerdo de mis hermanos, mis compañeros del Liceo 17 y del Miranda, que se volvió a reeditar el encuentro hace muy poquitos años. Ah, mira. El hijo de Jaime Pérez, un histórico dirigente del partido, se murió. Jorge.
Jorgito, el Batata, el querido Jorgito, se murió de una enfermedad muy fea, donde fue perdiendo tono muscular, fue perdiendo... Se fue achicando, tacto, como quien sí, dice. y no terminó ciego, mudo, y se murió así, se apagó a los 55 años, 50, no me acuerdo. Por ese tema, de ese que era un amigo nuestro, un compañero, un hermano, nos volvimos a juntar. Después de todos estos decenas. años, por primera vez. Sí, nos veíamos, siempre nos vimos. Pero no nos todo el cruzamos. grupo junto. Pero digamos. por esa razón nos juntamos, no sé, como 40 compañeros. Mirá. Y para acompañar a él, a la familia. Y a partir de ahí siguió el grupo hasta hoy que formamos la brigada. Buenísimo. La Brigada Andrés Di Pascua, que entre otras grandes obras, nos ilustró el frente del seccional 20 con la foto de nuestros 8 camaradas, ¿no? Realmente un trabajo espectacular lo que hicieron los compañeros. En todo Montevideo tenemos la obra de la brigada, es espectacular, realmente unos trabajos un honor. admirables. Sí, Para un la honor realmente. brigada, no Ah, para bueno, la y brigada. un honor para el partido que los 8 mártires estén ahí en el frente, ¿no? Justamente hoy estuve hablando con Sergio, que es integrante de la parte de organización de la brigada, porque estuvieron en Piedras Blancas pintando, y me mandó un mensaje pidiéndome fotos del mural. Y bueno, para diciembre más o menos vamos a ver si hacemos otro mural en la zona, que la verdad que tuvimos muy buena respuesta y estamos muy contentos con eso. Se está arrimando mucha gente por este tipo de actividades. Así que muy bueno el trabajo de la brigada. Bueno, vamos a no desviarnos No, tampoco. pero sí, mira que- pero sí, era tenemos que inevitable. salvar Estamos en plena otra, ¿no? huelga. En plena huelga estábamos. Estamos en Y bueno, plena huelga. ¿cómo lo vivían ustedes desde lo personal, desde el Bueno, barrio? Desde lo personal del barrio fue así, fue en combate. Y había blancos y colorados personas, no militantes claro. no militantes de ningún partido. Pero sabíamos que eran votantes, pero eran nuestros vecinos. Entonces a la orden del combate, a la orden porque eran demócratas que defendían la democracia Seguro. a costa de ser amigos de los comunistas y de los obreros organizados. Entonces apoyaban con comestible, apoyaban con dinero, escondían compañeros, se había que esconder porque íbamos cayendo presos en el medio de la huelga. Sí, claro. Se abrió el cilindro Claro. en el medio de la huelga general porque no había lugar donde meter el preso. Sí. Juan Carlos, ¿cuánto tuvo que ver en ese proceso de acumulación de fuerzas que fue llevado adelante el Congreso del 55 del partido? Bueno, con la mayor humildad tenemos que decir que fue el plan madre de la resolución final del Congreso, es el mayor de los esfuerzos por unir a la clase obrera, primero, y unir a los sectores más avanzados de la sociedad en la política, en sectores políticos, para no pelear tan desperdigado contra un enemigo común que eran y que siguen siendo un puñado. Porque el pueblo, mi vecino blanco no es mi enemigo, Claro, lo tengo muy claro, lo seguro. sabemos, lo aprendimos a partir de ese congreso. Que acá las divisas se terminaron, acá es un problema de clase. Tenía un problema, porque las divisas eran de la misma clase, Claro. los caudillos defendían de última no los intereses de grupos, no de la clase Claro, de los sin duda. trabajadores. Para eso surgió el Frente Amplio, ¿no? Y por eso el Frente Amplio fue un resumen de ese proceso del Congreso, del Congreso del Pueblo. del 55, Congreso perdón, del del Congreso del Partido. Del Congreso del del Partido. Ahí está. Ahí. Pero además no solo, del no 16 solo, Congreso. 16 congresos, sí. no solo se gesta la unidad desde resoluciones de Congreso, ¿no? O sea, sabemos que esa unidad también se gestó en la lucha diaria, en la calle, contra el pachecato, contra las medidas prontas de seguridad, que se fue contra todos esos años, ¿no? O sea, codo a codo, como vos decías, el comunista con el blanco, digo, resistiendo toda esa cuestión, ¿verdad? La unidad se vino gestando desde la propia clase obrera a principios del siglo pasado. Sí. La experiencia de los dirigentes anarquistas que venían de Italia, de España, obreros fogueados en la lucha y eso fue nuestros padres fueron en la lucha. De ello aprendimos y hubo muchos intentos de unidad de la clase obrera antes de llegar a la CNT. Muchos intentos y hubo sectores que se fueron uniendo
orientaciones que se fueron uniendo en otras centrales, pero nunca se había llegado a esa central única, que hasta hoy la tenemos y hay que cuidarla a muerte. Sin dudas, sobre todo lo que era más difícil, viéndolo en perspectiva desde ahora hacia aquel tiempo, era cómo los sectores anarquistas, que la FAO, todos los grupos anarquistas que andaban en la vuelta, cómo acataron el llamado a la unidad de los trabajadores. Sí. Y tanto salieron mártires, ¿no?, de la clase obrera, Gerardo Cuesta, León Duarte, corriente ideológica un poco lejana a las concesiones de los demás sectores que después conformaron el Frente Amplio. Sin embargo, el acatamiento fue brutal, ¿no? Sí, sí. Fue total porque fueron resoluciones primero acordaron en la CNT que no se tenía que llamar central única, sino una convención. Ajá. Pero después de eso fue cumplimiento a rajatabla de todas las resoluciones. Ya había movilizaciones acordadas entre las distintas centrales, pero después de la CNT fue el abrazo que se dio a la clase entre sí misma. Sin ¿no? duda, seguro. Y eso ayudó al frente a que existiera un frente amplio, y todo ese proceso para enfrentar un golpe también. No era lo mismo encontrarnos con 5 o 6 centrales, encontrarnos desperdigados, que una central donde al primer llamado, todos a una, como en Fuente Ovejuna, tomaron la fábrica, desde la madrugada del mismo 27. ¿Qué reflexión puede dejar aquella gesta para el presente movimiento popular? ¿Qué mensaje nos podría dejar para hoy vinculado con lo que pasó en ese momento? Bueno, el primer mensaje es cuidar esa herramienta. Cuidar la herramienta de la clase obrera. Estamos hablando del movimiento obrero, ¿no? Porque el movimiento popular ya es más grande que la clase obrera, pero cuidar a esa clase obrera unida, la unidad. Pero también cuidar la unidad de todo y tratar de unirnos cada vez más los sectores que nos vemos desamparado, agredido por estas políticas económicas que permanentemente enriquecen a los más ricos, cada vez en menos mano, y empobrecen a los más pobres. Nos alejan y nos sacan los derechos conquistados con mucho dolor, con mucha sangre. Esa huelga termina el 11 de julio, 15 días. Heroica, ejemplo en el mundo. Ahora, pero el 9 de julio fue la frutilla, la torta para unir al pueblo, porque había blancos, había colorados en esa movilización. Sí, habían banderas que las abrían gente, yo digo viejitos, serían como yo, pero serían más también, eran más viejitos que yo. Abrían las banderas uruguayas y se abrazaban a ellas delante de los caballos. Juan Carlos, nosotros vamos a salir a consejos comerciales de la emisora, pero para la vuelta, cuando vuelvas, bueno, nos contás ya el final de esta heroica huelga que para el movimiento popular y para el conjunto de los uruguayos significó un triunfo porque fue el golpe que hirió a la dictadura de muerte. Vamos a la tanda y volvemos. Dale. La radio prendida y en medio del temporal. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy.
ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Muy bien, compañeros, estamos en Voces de Montevideo, el programa de la departamental del Partido Comunista del Uruguay, y estamos con nuestro invitado, Juan Carlos Cano, que está rememorando, en aquella época era su juventud, todo lo que tuvo que ver con la gloriosa huelga general de 1973. Y había quedado pendiente, hay una pregunta de Néstor en cuanto al final ya, digamos, de esta huelga heroica, de esos 15 días impresionantes, ¿no? O sea, un ejemplo para el mundo, yo creo. Contanos, Juan Carlos. Bueno, cuando hablamos del final es cuando empezamos a retroceder. El objetivo de la huelga, no había nada reivindicativo ahí. No había salario, no había uniforme, no había horas extras, doble, no. El objetivo era frenar a la dictadura por las libertades democráticas y por la democracia. Era una huelga política, totalmente política, para defender las instituciones. Y así fue. Empezamos a retroceder, empezaron a salir las patronales del transporte, sobre todo CUTSA. Los jóvenes empezamos a usar las Miguelito, a parar los ómnibus y a prender los fuegos también. Lo tenemos que decir, pero la defensa de la democracia vale todo. Sí, en ese momento no era para con chiquita. Pero eso fue ya cada vez un retroceso. Sacan el decreto del 4 de julio, donde todos los trabajadores, los dirigentes sindicales, estaban en las listas que las patronales fascistas y reaccionarias le entregaron al ejército. Las listas negras. Sí. Los 51 dirigentes de la CNT fueron requeridos inmediatamente, al otro día, por no negociar. Y las listas negras eran de cada trabajador delegado de su fábrica o de su centro de trabajo en el Estado. Hitos fueron apagar el fosforito de la ANCA, eso fue un hito de la huelga. Las ocupaciones de 2 y 3 veces desocupadas por el ejército y vuelto a ocupar por los trabajadores. Esas cosas no es pavada, ¿no? Y el 4 de julio hacía de que el que no se presentara a trabajar era automáticamente despedido. No los dirigentes, todos, cualquier trabajador. Ajá. No era fácil, era bien complicado. Cientos y miles de trabajadores quedaron sin trabajo. Sí. Y bueno, al flaquear se convoca primero a la gran movilización del 9 de julio, como que lo veníamos mencionando hoy, como colorario, de ir retrocediendo y a pasar a nuevas formas de lucha. No se abandonaba la lucha, de ninguna manera. Y el objetivo central de la huelga estaba cumplido, porque a partir de ese día la dictadura quedó sola. Totalmente sola. Porque se quedó sin pueblo. Sectores de los blancos y los colorados dirigentes quedaron apoyándola. Sí, claro. Hubieron consejero de Estado, hubieron presidentes no constitucionales, ¿no? Sobre todo los sectores herreristas que hoy son los que forman parte de este gobierno. Tal cual, exactamente. Y los sectores del pachequismo. Nosotros no nos cansamos de decir que la dictadura tuvo 3 patas. Por un lado, los militares, y por otro lado, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Además, las dictaduras no son militares. Claro. No. Los militares son su brazo armado Sí. y es para cumplir con los designios del imperio
de los terratenientes y de la banca. Sí, de la burguesía. Entonces, es la dictadura del capital financiero. Económico, Sí. sin duda. Entonces, no es un problema de militares y civiles. Sí. Es un problema de oligarquía o pueblo, como le decía. Claro, los sectores de la oligarquía que tenían su aparato armado, que aún hoy lo tienen. Y su aparato político. Y su aparato político. Que son los que defienden Claro, su interés. su interés. Bueno, entonces el 9 de julio, a las 5 en punto de la tarde, A diría las 5 de la tarde. Rubén Castillo, todos a una. Ahí también todos a una. Y fue un pueblo desarmado, pero un pueblo con niños, con abuelas, con viejitos, con todo, obreros, estudiantes y el pueblo todo, en la calle reclamando democracia. Y fue una respuesta con tanques, con tanquetas. Fue una respuesta con sables, con caballos, con tiros. Con tiros, serían gomas, serían no sé, pero hubo tiros. Y hubo masacre. Se masacró un pueblo en la calle. El Popular, el medio de prensa que con el gallego Aurelio, que hay que mencionarlo en la huelga general porque fue el portavoz, fue el dirigente de cada fábrica, llevaba de fábrica a fábrica, llevaba la información de lo que él sabía, y los compañeros del Popular. Y después los compañeros dirigentes que andaban en auto, otros en moto, otros como fuera, siempre pasando datos. Ahora, no había celulares, hay que imaginarse una vida así, ¿no? Todo boca Que a boca, ya ¿no? mucha gente no se imagina la vida sin celular. No. Nosotros vivimos esa época. Entonces, qué terrible, ¿no? Qué heroicidad en ese pueblo. Yo me emociono, todavía. Sí. Y me seguiré emocionando. Juan Carlos, la idea era que después de la marcha del 9 de febrero, a la noche... 9 de julio. Del 9 de julio, a la noche se iba a reunir la central. Fue tan brutal la represión que se tuvo que aplazar 2 días para ponerle el fin a la huelga. Sí. Hubo diferencias, hubieron 3 gremios, las 3 F se le llamaron, que estaban en contra de levantar la huelga, de pasar y no había condiciones. La verdad que la inmensa mayoría de los gremios votó el levantamiento de la huelga, de las ocupaciones, y pasar a otra instancia de lucha, y así fue. Así fue. Fueron 12 años de lucha, continuación de la huelga, así, de corrido fue, huelga y lucha, donde siguieron cayendo presos todos los años, torturas por miles, fue el país del mundo con más presos en función de su población. Sí, claro. Con más presos políticos. Torturados, desaparecidos, esa historia la sabemos todos. Sí. Los jóvenes también, y los jóvenes militantes, por supuesto, que es parte de su historia también. Afortunadamente se trata de mantener esa memoria, ¿verdad? Digo, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones conozcan eso. Y eso se ve plasmado en las marchas del 20 de mayo, ¿no? Sí, del 20 de mayo, en las marchas de los 14 de agosto. 14 de agosto. Nosotros sabemos, contentos, nos vamos a ir contentos a otro plano, porque hay relevo. Sí. Entonces, hay relevo y va a haber relevo. Tenemos hijos, tenemos nietos que están, vamos a llamarle entre comillas, tirando piedra. Y bueno, no sé. Bien. Podemos hablar un rato más de lo que quieran, pero... No, claro. Tenemos la programación, tenemos otro invitado que ya lo anunciamos, va a hablar sobre lo que fue la marcha del 9 de julio. Desde el contexto de lo político. que mencionaba Juan Carlos recién, claro, ¿no? Esa salida, digamos, de la huelga general que marcó la convocatoria del 9 de julio. Así que bueno, Juan Carlos. ¿Quién es el otro compañero? Bueno, íbamos a mantener la expectativa, no pero no. Yo le mando un saludo a quien sea. No, te lo voy a decir porque, ¿sabes por qué te lo voy a decir? Porque también forma parte de tu historia. Jorge Mazarovich. Bueno, entonces le puedo dar, ya seguramente esté escuchando la audición, le mando un enorme abrazo. Y lo que me olvidé decir, pero creo que él se va a acordar. Andrés Di Pascua es aquel que sale en la foto arriba un guanaco. La famosa foto. Mirá. Sí. La famosa del guanaco es Andrés Di Pascua. Mirá vos. Y el que sale atravesando un trolley en pleno 18 de julio es un compañero que era dirigente, comunista, militante de la OCE, Eduardo Franco, que me tocó estar en su celda. Qué increíble. Qué increíble. Pero eso
De las tantas anécdotas, ¿no? De esos tiempos, qué bárbaro. Juan Carlos, enorme el agradecimiento, sabemos que estás viviendo del otro lado del límite de Montevideo, venís de lejos, pero bueno, es enorme el agradecimiento por recibirte aquí en Voces de Montevideo. Sabés que Montevideo precisamente es tu lugar de toda la vida y bueno, en nombre de la departamental, de los compañeros que integran la dirección, bueno, el agradecimiento enorme por haber estado con nosotros acá. Bueno, yo muchas gracias a todos y lo último, la huelga fue nacional. En todos los departamentos donde hubo clase obrera organizada, hubo huelga y estudiantes también. Por supuesto que sí. Un saludo y muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Juan Muy Carlos. emocionante. Un placer, de verdad, emocionante los recuerdos y los relatos. De boliches y grillos vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Y bueno, continuamos en Voces de Montevideo y hacíamos el relato con Juan Carlos Cano de lo que aconteció aquel 27 de junio de 1973 cuando ante los sucesivos golpes de Estado que se estaban dando en Latinoamérica, en el 64, en el golpe a João Goulart, precisamente la central había definido que en caso de que hubiera golpe de Estado en Uruguay, la huelga general iba a ser la respuesta. Y de esos acontecimientos pasamos a lo que tiene que ver con el 9 de julio. 9 de julio, justamente. Ahí está, de 1973. Sí, así que la verdad que muy emocionante las palabras del compañero. Así que nos llevamos eso, fue muy eriza la piel, la verdad, escuchar este tipo de anécdotas y de recuerdos. Y bueno, ahora tenemos por aquí a Jorge Mazarovich. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Un abrazo. Jorge, ¿qué tal? El placer de que esté aquí en Voces de Montevideo. Para mí, por lo menos, es un honor. Tenemos alguna anécdota que después al final de la nota la vamos a comentar con Jorge. Pero bueno, un honor tenerte aquí en los micrófonos de Voces de Montevideo, Jorge. Hablábamos con Juan Carlos Cano de lo que tuvo que ver con el 27 de junio y contigo queríamos conversar acerca de lo que fue la convocatoria a las 5 de la tarde, ese 9 de julio, para la marcha del pueblo, repudiando la dictadura y apoyando la huelga general. Bueno, en primer lugar un abrazo, las mejores, estaba escuchando efectivamente, quiere decir que permítanme en primer lugar saludarlos a ustedes, audiencia, y darle a mi vez, enviarle un muy fuerte abrazo a Juan Carlos, a quien estuve escuchando hasta ahora, y me alegró muchísimo escucharlo y la verdad decir también que coincido plenamente con lo que él planteó, no solo con las anécdotas, con la concepción que llevó a la lucha contra el golpe de Estado y vía la huelga general hace, compañeros, 48 años. Uno a veces transcurre el tiempo y no le damos la medida necesaria, no digo ustedes, no digo ni yo, es en general, son 48 años. En la práctica, medido de alguna manera, son 3 generaciones que no habían nacido cuando se realizó la huelga general. Esto que es en desmedro de los jóvenes que están, no, al contrario, es la obligación de, como lo están haciendo ustedes magníficamente, poner el tema arriba de la mesa, explicar, porque una huelga general que cubra todo, de 15 días como la que se desarrolló a partir del 27 de junio del 73, no es una cuestión fácil de encontrar en las historias maravillosas de la clase obrera del mundo. No quiero decir que nosotros fuéramos nada del otro mundo, simplemente digo, es un episodio, es mucho más que un episodio, es un jalón histórico que no se puede bajo ningún concepto dejar de lado. Aunque ahora, desde hace muchos años por supuesto, hay quienes intentan olvidar lo que fue el significado de la huelga general del 27 de junio y
que la derecha lo haga. Bueno, la derecha lo hizo a lo largo de toda la dictadura, intentando aplastar a todo el movimiento popular, obrero, estudiantil, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Eso está claro. Pero después hay interpretaciones de sociólogos que tienen todo el derecho a opinar lo que quieran, que no conocen nada, y que cuando querés acordar eso fue poco menos que una casualidad, cuando era una decisión de los trabajadores tomado masivamente y que tenía, como explicó Juan Carlos recién, y ustedes lo han venido planteando con toda claridad, un sello impresionante de conciencia de clase, de organización y de unidad. Es así, Jorge, realmente. Bueno, todavía tenemos que nos acompaña Juan Carlos y bueno, quería saludarte. Sí, claro. Jorge, solamente me quedé a escuchar, pero para saludarte que no lo pudimos hacer en persona, pero vamos arriba, Jorge. Aquí Pero, estamos. Juan Carlos, una alegría enorme escucharte y un gran abrazo, un gran abrazo. Otro grande para vos. Saquemos un poco la cabeza, no solo en primer lugar de la firma, pero Sí. en segundo lugar de esta pandemia que está haciendo destrozos en nuestro pueblo. Pero Tremendo. bueno, un gran abrazo, Juan Otro para vos y la familia toda. Carlos. Muchas gracias, Y igualmente. el más para grande tuyo. para Lucía. Vamos arriba. Bueno, Jorge, entonces estábamos rememorando lo que fue la convocatoria a la marcha del 9 de julio, en donde los sectores políticos, los sectores sociales de la sociedad se dieron cita en forma espontánea allí en la avenida 18 de julio. Bueno, me vas a disculpar, pero tener un maticito no es enojarse. Lo digo de lo de espontáneo y es por eso. Bueno, fue en forma espontánea. No, lo que te digo de espontáneo es porque a las 16:55 el 18 de julio no había absolutamente nadie. Y a las 17 horas se llenó 18 de julio. Sí. Parecía, si tuviéramos que no hay ningún delito, cualquiera que tenga una concepción religiosa, pues diríamos que parecía un milagro, que en medio de una calle más que poblada del centro de una ciudad chica, modesta como la nuestra, pero de una capital de un país, aparecieran decenas y decenas de miles de personas en minutos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y eso también importa, porque veníamos, como explicó Juan Carlos, como se ha dicho siempre, como lo están explicando ustedes, compañeros, venía de 15 días de represión constante, de todos los días, de detenciones, de heridos, de presos, de ocupaciones y desocupaciones y vuelta a ocupar. Yo no me voy a atender, pero lo ha hecho muy bien Juan Carlos y ustedes y todos los compañeros. Pero es decir, que se llega a la manifestación sobre la base de la conciencia de la necesidad de unirse, de la lucha y de expresarse en la calle a como diera lugar. Porque el que pidiera garantías para estar presentes en esa manifestación del 9 de julio no estaba en el Uruguay del 73. No estaba. ¿De qué garantías podíamos hablar? Y tener en cuenta que para esa manifestación, que fue convocada por el PCNT, por el movimiento estudiantil, por la Universidad de la República, jugó un papel excepcional. El movimiento estudiantil, hay que recordar siempre que no fue solamente el movimiento estudiantil universitario que jugó un gran papel, sino que había un movimiento estudiantil de secundaria y a otro nivel de UTU de gran magnitud, que también jugó un papel enorme. Pero junto a eso, intelectuales, artistas, gente proveniente de los más diversos lugares. Y que esta manifestación fue convocada por el Frente Amplio y por el sector de Ferreira Aldunate. Quiere decir que algunos que se muestran a lo largo de los años como que sí, que nosotros llamamos, no llamaron. No es verdad. Es decir, que había ciudadanos colorados y blancos sin ninguna duda. Como hay ahora y habrá siempre, porque son concepciones del país, son tradiciones del país. Pero las direcciones de los partidos no lo hicieron. Lo hizo sí Ferreira Aldunate junto al Frente Amplio. Y eso no es casual, porque al final de cuentas, después de culminada la huelga general y intentando afirmarse la dictadura, sus apoyos principales fueron el pachequismo y el herrerismo. Les guste o no les guste, no son insultos, son verdades históricas fácilmente demostrables, no necesitan expedientes y no sé qué historias más, necesitan mirar los diarios.
Sí. ¿Quién ocupó el Consejo de Estado en el que se transformó el arrasado Palacio Legislativo por las tropas en las noches del 27 de junio? Lo ocupó Martín Recaredo Echegoyen, que es de los más conocidos del herrerismo. Y podríamos seguir, ¿no? Eso yo pongo un ejemplo. El Pachecato, bueno, ni que hablar. Pacheco siguió su marcha triunfal que había empezado con estudiantes muertos, con trabajadores asesinados, y la siguió como embajador en España. Ya tenía que ir a abrazarse con Franco, aunque seguramente a sectores del herrerismo como a la calle Padre y otros les gustaba allá al lado de Franco, de quien son admiradores. Pero entonces el 9 de julio es una expresión de altísimo nivel porque conlleva la disposición de estar en un lugar que naturalmente generaba peligro de vida. Porque ¿quién iba a aparecer en 18 de julio pensando que nos iban a tirar margarita? Claro. Entonces yo creo que fue una demostración de una enorme importancia que ayudó a poner un sello que aun cuando, como bien se explicó recién, hubo que levantar la huelga después, pero puso un sello que nos acompañó los 12 años y que acortó en 12 años lo que para ellos iba a ser un periodo mucho más largo de permanencia, como por ejemplo lo fue meses después el golpe en Chile y la presencia de Pinochet hasta hace muy poquito allá. Yo creo que ubicarlo así el 9 de julio pone en sus justos términos, como ya se ha hecho, el valor y la disposición de decenas y decenas de miles de hombres y mujeres, el valor de la unidad y una clara idea del papel de la oligarquía, por eso un problema de clase, también lo que pasó el 9 de julio, y del imperialismo, que fue el verdadero constructor del golpe de Estado del 73. Jorge, para lo último, y en ese marco del 9 de julio también, lo que fue el ataque a la sede del Popular acá en 18 y Río Branco. Pero claro, como el Popular tenía en esa esquina de 18 y Río Branco, donde anteriormente había existido el diario La Tribuna, tenía unas puertas de hierro, unas puertas de acero, y calzaron, en medio de lo que podríamos llamar para abrir y para cerrar, calzaron unas cadenas muy gruesas. No pudimos evitar eso, ni siquiera los que estábamos más cerca de esa esquina, estábamos más cerca, más sobre Julio Herrera, por ejemplo, recuerdo, y bueno, calzaron con una tanqueta y tiraron todo al diablo. Yo creo que es para saludar a los compañeros del diario que jugaron ese papel, saludar a la dirección sindical, saludar el valor de la unidad que fue reafirmado recién. Y permítanme, compañeros, un segundo. Mire, si nosotros caemos en una expresión sectaria de cómo fue la huelga general, de cómo fue el 9 de julio y otras cosas, sería un error enorme, pero no solamente porque sería una expresión de sectarismo que siempre nos haría daño, antes y ahora, en cualquier momento, sino porque no reflejaría la realidad. Ahora, el otro extremo es nosotros tenemos que reivindicar porque es una necesidad para entender lo que sucedió en los 12 años posteriores y en la resistencia que no bajó un minuto los brazos. Hay que reivindicar el papel de miles y miles y decenas de miles de hombres y mujeres que participaron de todas las formas y el papel del partido y de la Juventud Comunista. En medio de esa batalla, junto a nuestros hermanos frente amplistas, no son casualidades los dolores, no son casualidades los desaparecidos, no son casualidades los asesinados, no son casualidades los presos, las presas, los torturados, las torturadas. No son, que no fuimos los únicos, los comunistas, pero está claro que no, jamás lo vamos a plantear porque no lo creemos, que es lo más importante. Jorge, ahora, ¿quién va a reivindicar eso si no lo hacemos nosotros? ¿Cuánto tiene que ver? Hay que reivindicarlo como homenaje a nuestros compañeros. Por eso el 27 de junio y el 9 de julio y la continuidad de la lucha tienen esta mezcla 48 años después
de la unidad como cuestión central de la lucha contra el sectarismo en cualquiera de sus expresiones y de la reivindicación de los que cuando escuchamos esto de que arriba los que luchan nos sentimos orgullosos de serlo. Jorge, ¿cuánto tiene que ver, y lo hablábamos con Juan Carlos, la concepción de unidad y la concepción de acumulación de fuerzas en el Congreso del 55? Lo vamos a dejar para otro momento porque, bueno, se nos termina el programa. Así que, bueno. No, por favor, yo les agradezco enormemente. Disculpen, es muy difícil hablar de estas cosas. Juan Carlos lo logró con mucha precisión y con mucha más serenidad de lo que logré yo. Pero pues ahí está la combinación de las cosas, lo bueno. Decirles, compañeros, que les deseo mucho. Es una necesidad la audición que están haciendo. Es una expresión que se necesita escuchar, son opiniones, son cuestiones. Hay que ir a hablar a fondo del imperialismo. Miremos la América Latina actual, miremos. ¿Dónde no está la mano del imperialismo? Estamos atentos a lo de Perú y el desastre que están produciendo con matanzas diarias en Colombia, pero también estamos solidarios con Cuba. Pero, compañeros, entonces todo eso ustedes están hablando, y de la necesidad de la construcción de un partido que sin ánimo ninguno de sectarismo ya ha demostrado que sabe ponerse al servicio de los trabajadores, del pueblo, de la unidad más amplia contra las fuerzas reaccionarias de la oligarquía y del imperialismo. Es así, Jorge. Bueno, de verdad que te agradecemos mucho. Vos también, digo, junto con Juan Carlos, nos han dejado un programa sensacional hoy. Un poco para eso, para lo que vos también decías, de contrarrestar lo que es las operaciones de olvido, los que pretenden reescribir la historia. Digo, siempre es bueno saber de parte de los protagonistas, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, compañeros. Un gran abrazo. Muchas gracias. Y la mejor de la suerte. Abrazo, Jorge. Muy bien, Jorge Mazarovich, un referente de lo que tuvo que ver con la dictadura, dirigente de la UJC en aquel tiempo. Claro, el jefe de Juan Carlos. Así que bueno, para nosotros estamos poniéndole punto final, sí. Primero vamos con la jornada de recolección de firmas, Noelia. Sí, vamos con la jornada de recolección de firmas. Nos quedan poquitos días y hay que salir. Barriada en asentamiento Tercer Milenio, el jueves 10:30. Barriada en barrio El Monarca y Don Márquez. Es hoy, eso ya se está efectuando ahora, la barriada. A las 14 horas se va a realizar. Mendoza y Rinaldi, el jueves a las 11 horas, les pedimos que estén ahí, que es en la zona, es en mi zona, así que por favor, mucha gente juntando firmas. Y después, martes, y barriada, Barrio La Esperanza, jueves 24 horas, 10:30. Muy bien, estamos cerca de la firma, Daniel, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, esperamos que haya sido de su agrado este programa y bueno, esperemos reencontrarnos el próximo martes. Rompamos el bloqueo, 100.000 jeringas para Cuba, colaborá con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias, contactá para la compra de un bono de 50 pesos o realizá un depósito en nuestra cuenta Banco República 1102-32-342, subagencia 0001, y esto lo firma el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Audiencia... Sí, vamos, Noelia. No, estamos despidiéndonos nomás. El martes que viene a las 12 del mediodía los esperamos de vuelta. Aquí en Voces de Montevideo. Audiencia del CX40, tengan ustedes muy buenas tardes.